clase. Estamos grabando. Y vamos a empezar. El tema de la clase de hoy es la propagación, ¿sí? Perdón, es propagación. Asegurarme. Radiación. El tema de radiación, los objetivos que vamos a perseguir. El que más nos interesa, sobre todo lo que se requiere el día de hoy, es que se entienda cómo funciona una antena, ¿sí? Entonces, el día de hoy se va a dar el fundamento de la radiación, el fundamento en el cual un elemento se constituye en una antena y por lo tanto el procedimiento que tiene para que pueda radiar, ¿sí? Entonces, vamos a empezar. Primero, recordando y analizando lo que para nosotros significa un imán, ¿correcto? Un imán tiene dos polos, un polo norte y un polo sur, en el que existe una fuerza de atracción entre dichos elementos. Internamente, pues nosotros tenemos eh, átomos en el material, los mismos que lo que hacen es girar en un sentido o en otro para que puedan tener una fuerza de atracción entre sí. Entonces, teóricamente eso sería, ¿no? Realmente dentro de la física uno no sabe muchas cosas con certeza. Solamente se conoce su funcionamiento, pero no se sabe qué es. Entonces, teóricamente, si nosotros tenemos un átomo y el electrón se encuentra a su alrededor, este electrón gira en este sentido, pero además, recuerden que el electrón también tiene un giro sobre su propio eje, por lo tanto, tiene un eje, digamos que en este sentido. ¿Okay? Si por el otro lado existe otro elemento, otro átomo con otro electrón, en este caso el electrón tendrá este giro y sobre su propio eje pues va a tener en cambio otro sentido distinto, contrario, ¿correcto? A ello para nosotros se corresponde o a ello nosotros le conocemos como atracción magnética, ¿sí? Entonces, eso desde un punto de vista, realmente hay muchas formas de poder describirlos, pero bueno, eh, ¿qué es lo que sucede con nuestro imán? Se generan campos magnéticos, líneas de fuerza, desde uno de los polos hacia el otro, ¿sí? Entonces, siempre, y esto ya lo conocemos, uno no puede hacer una división del material, no se puede cortarle el imán a la mitad y tener por separado un polo y el otro, ¿correcto? Entonces, cada vez que hacemos un corte, vemos que nuevamente en los pedazos que nos sobró se vuelven a generar otra vez campos nortes polos nortes y polos sur, ¿correcto? Ahora, desde ese punto de vista, este es el primer elemento que ya tiene una radiación inicial, es decir, al menos los elementos que conforman el imán ya tienen una manera con la que puedan manifestarse hacia el exterior. Entonces, lo ideal es poder manejar ese campo que ya está fuera del imán. ¿Cómo podemos nosotros manejar, cómo podemos controlar el imán? Pues simplemente intercambiando el imán natural por uno artificial. Es decir, ¿de qué estamos hablando? De un electroimán, ¿sí? Si nosotros hacemos el intercambio por una bobina,
por la cual va a pasar una corriente eléctrica, entonces ya tenemos nuevamente el mismo comportamiento del imán, pero de forma artificial. Lo ideal es que ese imán, ese electroimán, se puede controlar. Si en primera instancia la corriente viaja en este sentido, entonces tenemos ese comportamiento que acabamos de evidenciar. Si ahora, en vez de tener esa polaridad, intercambiamos la polaridad de la alimentación, entonces se intercambia la dirección de la corriente. Y ese cambio de dirección de la corriente hace que también cambien la dirección de las líneas de fuerza como campo magnético. Entonces estamos controlando la dirección de los polos norte y sur del electroimán. ¿Ok? Este comportamiento es el que nosotros vamos a continuar observando dentro de lo que llamamos antenas. Es decir, vamos a estirar estos conectores y la fuente de alimentación. Vamos a hacerlo. Si estiramos los conductores, entonces vamos a tener esto de aquí. Ese es el conductor. Vamos a tener aquí la fuente de alimentación. Y el electroimán se conforma o sobre todo se utiliza cuando estamos hablando de bajas frecuencias. Cuando estamos hablando de altas frecuencias, ya vimos en el análisis de líneas de transmisión, simplemente con que la señal tenga una alta frecuencia y ingrese a un conductor, nosotros ya vemos este comportamiento, ¿sí? Es decir, el comportamiento electromagnético aparece solamente por el hecho de tener una alta frecuencia en un conductor. Por lo tanto, dejamos de lado el electroimán conformado por una bobina solamente para pasar a un pedazo de conductor de esta manera. ¿Ok? Entonces, esta sería la traducción de lo que tenemos funcionando en el electroimán. Aquí sucede lo mismo, igualito, es la misma circunstancia, el mismo comportamiento. Cuando la corriente viene en este sentido, llega hasta la esquina, hasta el doblez, y empieza a subir hacia el extremo. Cuando llega hacia el extremo, viene por acá, vamos a cambiarle de color. Viene en este sentido, regresa para llegar a la fuente y otra vez sube hacia el otro brazo de la antena y viene hacia acá. ¿Ok? Estamos hablando de el movimiento de los electrones, ¿correcto? Ahora, cuando nosotros tenemos cargas distintas, cargas iguales, perdón, en este caso, cuando nosotros tenemos las direcciones del movimiento de la corriente que se contraponen, entonces se elimina su efecto. Es decir, en esta sección, fíjense, en esta parte de los conductores, para la alimentación de la antena, la dirección de las corrientes se contraponen, por lo tanto, se están cancelando entre sí. Por eso es que, aunque yo coloque ahí una línea de transmisión, la línea de transmisión no es parte de una antena. Siempre la señal observará como antena desde el doblez del alambre, ¿correcto?
Entonces, en toda esta parte es como que simplemente tuviéramos una línea de transmisión normal. ¿Qué significa eso? Que desde el punto de vista de la corriente y de las ondas electromagnéticas, solamente el movimiento es este de aquí. Es decir, para las ondas y para la corriente, el resto, esta parte que tenemos acá, es prácticamente transparente, como si solamente tuviésemos un conductor sin ningún corte de esta manera. Y, por lo tanto, el movimiento de la corriente sería en su totalidad así, ¿correcto? Es decir, esto de aquí es un solo sentido de corriente, como si no existiese esta parte de aquí del corte de los brazos de la antena. ¿Estamos claros ahí? Bien. ¿Qué es lo que sucede? Cuando nosotros estamos observando el movimiento de la corriente, significa que eh, al igual que sucedía en el electroimán, esto de acá, es decir, nosotros tenemos el movimiento de la corriente porque en uno de los lados de la fuente de alimentación le faltan electrones, ¿sí? Y cuando están conectados, ¿no? Es decir, si la fuente de alimentación no se encuentra conectada, para que tenga un polo positivo y un polo negativo, es porque existe una gran concentración de electrones en un lado y una falta de electrones en el otro lado, iones positivos. Cuando se hace la conexión eléctrica, entonces todos los electrones que se encontraban acumulados en uno de los extremos se mueven hacia el otro extremo donde le hacía falta, ¿correcto? Entonces, ese comportamiento lo tenemos en la antena. Cuando nosotros estamos observando que la corriente tiene el sentido hacia abajo, vamos a llamarle esto el extremo A y el extremo B, es decir, cuando la corriente se mueve desde A hasta B, significa que va a querer acumularse o está moviéndose la corriente para acumularse en uno de los extremos. En este caso, el extremo B. ¿Sí? Cuando llega al extremo B, la corriente cambia de sentido. Cambia de sentido y sube hacia el extremo A. ¿Eso qué significa? Que toda la concentración que existía en B se está yendo al extremo A. ¿Ok? Ahora, eso desde el punto de vista de la corriente. Nosotros sabemos muy bien que en una línea de transmisión, una corriente de alta frecuencia genera fenómenos electromagnéticos, sobre todo cuando hablábamos de, la, de la propagación fundamental TEM. Lo que habíamos visto es que al ingresar una corriente de alta frecuencia al conductor, aparece un campo magnético. Y aquí se encuentran esos campos magnéticos. ¿De qué depende la cantidad de líneas de fuerza del campo magnético? Justo de lo que tenemos el comportamiento en el electroimán. En el electroimán, si yo incremento la cantidad de corriente, es decir, incremento más electrones en el conductor, entonces podemos incrementar las líneas de fuerza del campo magnético. Por otro lado, asimismo, si la frecuencia, es decir, la rapidez a la cual se envían los electrones, se incrementa, entonces también podemos incrementar, en cambio, líneas de fuerza, ¿sí? Es decir, incremento ya sea de corriente o de frecuencia de trabajo, velocidad de trabajo, para nosotros se traduce a un incremento tanto de líneas de fuerza como fortaleza en cada una de ellas. ¿Ok? Eso sucede también en la antena. Es decir, si mi señal de alimentación es una sinusoidal con una cierta frecuencia, esa frecuencia es a la cual la corriente va a subir y va a bajar desde uno de los extremos hacia el otro extremo. ¿Sí? Primero que todo. Por lo tanto, de aquí sale algo muy importante, que la frecuencia de la alimentación tiene mucha importancia para el tamaño de los brazos de una antena, ¿sí? Están relacionadas. Esto sale en pruebas, ¿no? Por favor, ponerle mucha atención.
Ahora, ese mismo comportamiento que tiene la corriente de subir y bajar con una frecuencia específica se traduce también al campo magnético. Es decir, vamos a ver, vamos a hacerlo aquí. Es decir, cuando nosotros tenemos la mayor concentración de corriente en el extremo B, entonces el campo magnético va a estar con mayor fuerza en el extremo B. Eso significa que cuando empieza nuevamente a subir hacia el extremo A, esa mayor cantidad o esa fuerza que tiene del campo magnético en el extremo B irá disminuyendo hasta que llega al extremo A, en donde existe mayor concentración de corriente, por lo tanto, mayor fuerza del campo magnético. ¿Ok? Ese comportamiento, si se fijan, ya corresponde al mismo comportamiento de la señal de alimentación. Por lo tanto, a ello le denominamos transductor, ¿sí? Por eso una antena se denomina transductor, porque está traduciendo o está transformando un tipo de señal en otra. Aquí se está transformando una corriente eléctrica en un campo electromagnético, ¿sí? Entonces, hasta ahorita solamente sabemos cuál es el comportamiento de la corriente y de los campos magnéticos, es decir, campos eléctricos y campos magnéticos. Todavía no hemos indicado cómo es que la onda sale de la línea de transmisión, porque todavía es una línea de transmisión, aún no es una antena. Y simplemente hay una razón específica que eso lo determina. El cambio brusco de la dirección de la corriente hace que una onda electromagnética salga a propagarse fuera de la misma, ¿sí? Entonces, nuevamente, la base de una antena es que se logren cambios bruscos en la dirección de la corriente eléctrica para que se traduzca a una onda electromagnética y esta pueda ser radiada hacia el exterior. ¿Ok? Eso sale como pregunta de prueba obligada. ¿Y dónde nosotros tenemos los cambios bruscos ¿Se de puede la repetir esa dirección de la parte? corriente? Dígame, perdón. ¿Podría repetir nuevamente acerca de la ¿Se puede anterior? repetir lo último? Que el principio de la antena es el cambio brusco de la corriente eléctrica para que se pueda transducir una corriente en una onda electromagnética y ésta pueda radiarse hacia el exterior. Entonces, como ya vimos que en este elemento la corriente ya está cambiando de dirección de movimiento de una manera brusca, porque al llegar al extremo A o al extremo B, la corriente cambia de dirección directamente, ¿sí? Entonces lo que está sucediendo es esto. Recuerden que teóricamente alrededor de la línea de transmisión se encuentra el campo magnético. ¿Cómo logra salir de ahí? Simplemente, si nosotros lo visualizamos desde otro punto de vista, el campo magnético se encuentra de esta manera. A medida que se mueve la corriente, entonces vamos a tener un incremento de esto de aquí. Todavía estamos a medio camino, solamente tenemos esta parte de acá del electroimán. Todavía no se ha logrado que se radie hacia el exterior, ¿correcto? Solamente tenemos un electroimán bastante grande, nada más. En el instante en el que cambia el sentido de la corriente, es lo que decíamos acá, en el instante en que llega al otro extremo la corriente y regresa, entonces se transforma directamente en esto que podemos visualizar. Esto de acá viene hacia acá. Vamos a irle incrementando.
Esto de acá viene hasta acá, esto hasta acá. Así, así, así y así. Fíjense qué es lo que estamos visualizando. En el centro, esto ya se cerró, ¿sí? Las líneas de fuerza de campo magnético y asimismo del campo eléctrico, se cierran en los extremos. Eso significa que ya no necesita estar confinado a la línea de transmisión. Es decir, en el electroimán esto ya no necesita encontrarse en ese punto. Con que se elimine, el campo magnético se mantiene, como ya se cerró. Esta otra línea de fuerza también se cierra. Y así sucesivamente, todas las líneas de fuerza se logran cerrar en un solo punto. Al cerrarse, como dijimos, ya es independiente de la línea de transmisión, eso significa que puede propagarse. Ahí está el principio de propagación, ¿sí? Sale del conductor hacia el exterior y simplemente viaja hacia donde más pueda. ¿Ok? Ese es el principio ya de propagación. Así salen las ondas electromagnéticas del conductor. De lo contrario, no tuviéramos forma alguna de que salgan esas ondas. Y simplemente estaríamos trabajando con un electroimán. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Preguntas? Bien, entonces eso es lo que nosotros tenemos en el transmisor, en una antena transmisora. En la antena receptora sucede algo muy similar, solo que con un procedimiento contrario. Podemos tener asimismo la misma forma de la antena. Cuando se propaga la onda electromagnética y la distancia a la cual se encuentra la otra antena es demasiado extensa, cada una de las líneas de fuerza del campo magnético y del campo eléctrico se van siempre abriéndose, ¿sí? Igualito que lo que sucede con con una gota de agua cayendo en un recipiente, ¿sí? ¿Qué es lo que ustedes observan? Justo en el punto donde cae la gota, los picos máximos y mínimos son bastante pronunciados, se pueden observar. Pero si el recipiente de agua es bastante extenso, a medida que se propaga la onda alrededor del punto de donde cayó la gota de agua, se va disminuyendo, es decir, se atenúa la señal, ¿sí? Por lo tanto, la atenuación desde el punto de vista del electromagnetismo es como si en vez de estar un puntito nada más con una energía bastante alta, a medida que se expande, pierde energía y por lo tanto, cuando tiene demasiada longitud esa expansión, esa abertura, es como si simplemente le llegara a nuestra antena algo casi así, una onda ya no casi en su totalidad circular, sino más bien casi plana, ¿ok? Sin embargo, la idea es que exista información ahí. ¿Cómo se envía información en ese conjunto de ondas electromagnéticas? Como bien dijimos, la información está enviada ya sea en la frecuencia o en la amplitud, ¿ok? Lo cual indica que si estamos enviando señales de información en la amplitud, modulación en amplitud, entonces yo debería tener mi antena receptora a una distancia en la que la atenuación no sea lo suficientemente grande como para que no pueda ser detectada, ¿sí? Y por otro lado, si estamos enviando la información en la frecuencia, modulación en frecuencia, FM, entonces simplemente es necesario enviar una rapidez de cambios de la onda electromagnética de máximos y mínimos y eso me puede llegar inclusive a distancias mucho más extensas, ¿ok? Entonces, ¿qué significa la frecuencia? La frecuencia significa que la distancia entre estos puntos, digamos que aquí máximos,
se encuentran entre las líneas rojas que acabamos de identificar aquí. Esos son los puntos máximos, ¿ok? Todo lo que existe entre esos puntos máximos es el valle, es decir, son los picos mínimos, todo esto que nosotros estamos observando aquí, ¿ok? Por lo tanto, cuando llega una onda electromagnética a una antena receptora, el procedimiento es contrario al anterior. Cuando toca a la onda a la línea de transmisión, a la antena, se transforma en una corriente, igualito que en el procedimiento anterior. Se transforma en una corriente y esta corriente es inducida por el campo magnético. ¿Ok? Aparece una corriente que empieza a moverse. Empieza a moverse cuando le llega el primer pico. El segundo pico significa que es una transición en esta sección de acá. Una disminución de energía hasta el pico mínimo y luego llegará el siguiente pico, ¿correcto? Eso significa que está cambiando el sentido de la corriente en este otro sentido, hacia arriba, hasta que llega otra vez el segundo pico, el segundo máximo. Y otra vez la corriente baja y sube, ¿ok? Pero como sabemos que esa corriente tiene que trasladarse hacia acá, entonces nosotros ya tenemos una señal de recepción. Simplemente tomamos esta corriente, la cual ya tiene la frecuencia que tiene esta señal de aquí, y por otro lado quizás las amplitudes se puedan mejorar, pero al menos se sabe con qué frecuencia está llegando. Y de aquí tomamos esa señal, la procesamos y ya tenemos la señal original de información. ¿Ok? ¿Preguntas, dudas? Bien. Inge, Dígame. en definitiva, entonces, esa corriente es la información Claro que sí. y de eso es lo que se está alimentando la antena, o sea, es de la información y de ahí se generan los campos electromagnéticos. Correcto. Ajá. Como nosotros sabemos que el campo magnético tiene las mismas características que la corriente, entonces estamos todavía llevando la información que ya tenía la corriente al campo electromagnético. Este campo se propagó con esa información y nuevamente genera otra corriente con la misma información, con las mismas características que la inicial en la antena receptora. Y eso es el procedimiento de comunicación. Eso hace que nosotros podamos recuperar la misma información que se envió en la antena transmisora. El procedimiento que tiene esto que acabamos de observar fue un estudio hecho por Albert Einstein, es decir, desde el punto de vista de las ciencias, ya estamos a un nivel bastante profundo dentro de la física, ¿sí? Incluso el artículo que fue escrito por Albert Einstein y el cual le dio un premio Nobel, es aquel que se está representando justo aquí, en el receptor, ¿sí? ¿Por qué? Inicialmente se logró obtener una transmisión de información de una manera en la que realmente nadie sabía qué es lo que pasaba, ¿sí? Quien inventó la transmisión inalámbrica de información simplemente lo hizo porque estaba haciendo otros experimentos y se dio cuenta que se podía enviar información así, con una onda electromagnética, ¿correcto? Sin embargo, no se sabía todavía cómo estaba funcionando. Llega Albert Einstein y él es quien explica con el principio fotoeléctrico, ¿sí? Entonces, esto se explica con el principio fotoeléctrico de Albert Einstein. ¿Qué significa o en resumen de qué se trata ese principio? Lo que nos dice es que en todo elemento conductor, en todo elemento metálico,
cuando en este incide una cierta cantidad de energía, como quiera que sea, los electrones empiezan a tomar las mismas características que esa energía, ¿sí? Es decir, ¿cómo se observó inicialmente este fenómeno? Esto se observó, por ejemplo, teóricamente, no sé si eso sea real, dice que Albert Einstein estaba visualizando un riachuelo, ¿sí? En esa caída de agua, observaba que si fijaba su mirada en un solo punto específico, ese punto no se movía o no tenía un movimiento constante, aunque en ningún momento se habían movido las piedras del riachuelo, no existía ningún elemento adicional, ni quitarle algún elemento. Sin embargo, la forma física que se puede visualizar del riachuelo en el mismo punto siempre cambiaba. Entonces tenía que deberse a algo. Y era específicamente por la incidencia de la energía de la luz del sol. Y entonces eso llevó a otro ámbito en el que hacía incidir la luz directamente, la luz del sol, en un elemento metálico conductor, y esa luz se traducía a una corriente en ese conductor. ¿Ok? Entonces, a partir de ello se hicieron otros experimentos. Se manejaban otro tipo de haz de luz, ya no la luz del sol. Simplemente se iban intercambiando frecuencias de trabajo de la luz, se le daba otro tipo de energía y se observaba que la corriente mantenía las mismas características que ese tipo de energía. Y eso llevó a que nosotros pues ahora podamos trabajar con antenas y con señales inalámbricas, ¿sí? Eso nada más como un dato adicional. Entonces vamos a continuar. Fíjense, nosotros ya denominamos aquí o mejor dicho, graficamos ya una antena, ¿sí? En pocas palabras, usted toma un alambre conductor, coge un conductor de este tipo, lo dobla y ya tiene una antena, ¿ok? Así de simple. Entonces, el elemento más básico, la antena más básica, es justamente este tipo de antena que acabamos de visualizar ahorita. Ya que representa el mismo comportamiento que un imán, el imán es un dipolo, tiene dos polos, polo norte y polo sur. Entonces, a este tipo de antena, que es la básica, también se le denomina dipolo, ¿sí? Por lo tanto, nuestra antena más simple es el dipolo, que también puede salir en pregunta de prueba, ¿no? Ya conocemos su comportamiento, ¿sí? Ahora, aparecen los siguientes problemas. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que va a suceder si nosotros le incrementamos o le recortamos a los brazos de la antena? Vamos a incrementarle aquí. A medida que la corriente sube, es porque en el extremo A se va a sumar la totalidad de la señal, ¿correcto? A medida que la corriente sube, la frecuencia, es decir, gráficamente mi señal también está subiendo de esta manera. Para hacer una sinusoidal, empieza a subir, ¿ok? Cuando baja, entonces para nosotros es el inicio de la caída de esta señal. Cuando llega al pico mínimo es cuando se encuentra en este otro sentido. Nuevamente cambia de dirección y empieza otra vez la subida hacia el otro extremo. ¿Ok? Ese sería el comportamiento sinusoidal de la corriente. ¿Qué es lo que va a suceder si, como graficamos ahorita, qué sucede cuando la amplitud de nuestra señal sinusoidal, perdón, la longitud de onda de nuestra señal sinusoidal no coincide con los brazos de la antena? Entonces, fíjense, si inicialmente la antena debía ser hasta aquí, pero le incrementamos una longitud adicional,
A medida que ya debía empezar a regresar, la onda ya debería estar por aquí, ¿sí? Sin embargo, como no alcanzó el tamaño de la antena, fue mucho mayor, viene hasta acá, todavía sigue subiendo. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa eso? Que cuando ya empieza a bajar, la onda quizás ya esté subiendo por acá. No coincide el movimiento de la corriente eléctrica con la frecuencia o con el comportamiento de la onda que había ingresado a la antena. ¿Sí? Existe un pequeño desfasaje o un comportamiento bastante imprevisto. ¿Ok? Por lo tanto, en vez de propagarse la onda tal como vimos de esta manera, podría estarse propagando de una manera muy distinta. Quizás esté propagándose para acá. Quizás se esté propagando en cualquier otro sentido. Incluso podría estar propagándose hacia atrás. Simplemente por no mantener una relación directa entre la longitud de onda con la longitud de nuestra antena. Y en muchos de los casos, eso para nosotros puede traducirse en pérdidas, ¿sí? Entonces, ese es el principal problema que se tiene con las antenas. Si nosotros queremos utilizar un radioreceptor para nuestras emisoras, entonces tendríamos que tener un número infinito de antenas para recibir cada una de las frecuencias distintas. ¿Por qué? Porque estamos indicando que una frecuencia específica me da una longitud específica del tamaño de la antena. ¿Ok? Sin embargo, para ello se hacen algunas cosas para poder solucionar esos problemas. ¿Cuál es el otro problema adicional? Que, como vimos, existe una relación directa con el tamaño de la antena y la frecuencia de trabajo. Por ejemplo, para hacer una antena que transmita una señal de radio AM, que son unas frecuencias muy bajas, entonces deberíamos tener una antena alrededor de 2 kilómetros, ¿sí? Lo cual eso es imposible, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Para disminuir la longitud de las antenas, esa es la primera solución que vamos a tratarle, es transformar el dipolo en un monopolo. ¿Qué significa eso? Significa que voy a tomar una parte de la antena. Recuerden que el monopolo no existe. Un imán no puede ser dividido a la mitad para quedarme solamente con un polo norte o un polo sur por separado. Eso es imposible. Aquí también es imposible, pero se logra obtener el dipolo por completo de una manera virtual. ¿Qué significa eso? Tomamos uno de los extremos de la antena y lo colocamos en tierra. Es decir, vamos a un lugar plano y lo enterramos. ¿Ok? Nos quedamos solamente con uno de los brazos. El otro brazo se pierde físicamente, pero aparece reflejado en tierra. Por lo tanto, a esto se le denomina plano tierra. El plano tierra se constituye como un espejo en el que teóricamente la onda se está transmitiendo así, una mitad nada más. Pero como existe un espejo hacia abajo, el espejo tiene que reflejar de una manera exacta la mitad que le hacía falta. Por lo tanto, es como si tuviésemos una antena completa y está transmitiéndose una onda de manera total. ¿Ok? Y con ello hemos logrado disminuir a la mitad el tamaño de la antena. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Que para que yo pueda receptar una señal de radio, mi antena tiene que estar en tierra. Y si quiero llevarme mi radio de un lugar a otro, ¿qué hago? ¿Me llevo también en una maceta? No es posible, ¿correcto?
Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se traduce nuevamente el comportamiento que tiene Tierra, el plano Tierra, con un plano Tierra artificial. Es decir, este plano Tierra simplemente puede ser reemplazado por un conjunto de elementos conductores. Si lo vemos desde arriba a la antena, su comportamiento sería este de aquí. Si lo vemos desde arriba, esta sería nuestra antena. Y para que pueda ser movible esa antena, se incorpora un plano Tierra de elementos conductores, así. Conductores radiales. ¿Ok? Se incorporan alambres a la final. Y en muchos de los casos, dejan de ser alambres y pueden traducirse en mallas. Se puede colocar una malla, de manera que ahora usted puede llevarle a donde sea la antena y la malla. Ya es posible trasladarlo. ¿Ok? Sin embargo, todavía sigue siendo un problema el tamaño, ¿correcto? Se disminuye todavía mucho más la longitud del tamaño si una cierta parte se la enrolla. A esto se le denomina antena helicoidal y otra parte se mantiene normal. Y por el otro lado, se mantiene el plano Tierra. Muchos de ustedes lo habrán visto. Esto es una antena de carro, de automóvil. ¿Sí? Muchos de los automóviles tienen este tipo de antenas. Sin embargo, no se ha observado esto de aquí, que es el plano Tierra. Entonces, en el automóvil, ¿qué es el plano Tierra? El chasis, el lugar donde se encuentra conectada la antena, es aquel que conforma el plano Tierra de la antena. ¿Ok? Aún así, seguimos trabajando todavía con dipolos. En otras circunstancias, también se logra disminuir el tamaño con otras maneras. Es decir, hay un sinnúmero de formas en las cuales podemos disminuir el tamaño de las antenas. ¿Sí? Sin embargo, el otro problema principal es que esta antena solamente trabajaba a una frecuencia. ¿Cómo hacemos que trabaje a varias frecuencias? Y de ahí viene, por ejemplo, ustedes lo habrán visto en antenas que son así. Lazo cerrado o loop, antenas loop. ¿Sí? Son tipos de antenas que se pueden observar en el área profesional, en el área real. ¿Ok? Habrán visto quizás a este tipo de antenas, más o menos así, los que tenemos en los techos para recibir señales de televisión. Mejoran el ancho de banda, es decir, ya deja de recibir una sola frecuencia la antena y empieza a recibir un rango de frecuencias totales. Por lo tanto, se incrementa el ancho de banda, se incrementa el rango de recepción de la antena. Ya vamos a verlo, a eso se le denomina antena Yagi o hay un sinnúmero de tipos de antenas también. ¿Preguntas, dudas? Esto también sale a prueba, eso es obligado igual. ¿Alguna duda? Ok. Yo les había colocado en sus plataformas que tuvieran a la mano el software mmanagal. Así que vamos a utilizarlo. Abran, por favor, sus programitas y vayan conmigo visualizando el comportamiento del software. Inge, Dígame. bueno, de este programa, ¿necesitamos la versión básica nomás o la Pro? Sí, la básica, sin problema. Ah, gracias, Inge. Uh-huh. La Pro tiene un montón de posibilidades más, pero la básica es la que nos da unos resultados bastante buenos. Es decir, no está
no está limitado a la exactitud en cálculos, sino más bien a diferentes posibilidades, que no son muchas tampoco. No he visto una gran diferencia entre el tipo básico y el tipo Pro, ¿sí? Entonces podemos utilizarlo sin ningún problema, el, el software libre. Entonces, si ya tienen a la mano, vamos a empezar, por favor. ¿Dudas, preguntas? Si no, trabajamos. ¿Ya estamos? ¿Podemos empezar? Sí, Inge. Sí. Listo. Bien, primero vemos la primera sección superior en la pestaña Geometría. Bueno, nos podemos fijar en las pestañas, hay un sinnúmero, 4 pestañas. Geometría, visualización, cálculo y características de radiación, ¿sí? En geometría nosotros colocamos las antenas que nosotros queremos simular el funcionamiento, ¿sí? Es decir, previamente nosotros debimos haber hecho los cálculos para las longitudes de la antena que vamos a simular. Un paso bastante importante es la simulación porque podemos diferenciar si nuestros cálculos son correctos o tenemos que hacer algún tipo de cambio. Entonces, teóricamente ya debimos haber hecho los cálculos previos para insertar aquí nuestra antena, ¿sí? Sin embargo, eso ya lo vamos a ver en las siguientes clases. O incluso ya vienen dados algunos valores específicos para que nosotros simplemente podamos ingresarlos aquí. Entonces, en la sección name simplemente es el nombre del archivo que nosotros vamos a generar en el software, nada más. Acá nosotros tenemos la posibilidad de seleccionar la frecuencia de trabajo de nuestra antena, ¿sí? Vamos a suponer que nuestra antena va a trabajar a 200, vamos a hacerle a 450 megahertz, ¿ok? Esto de aquí lo dejamos para después, vamos a explicar esto más luego y pasamos directamente para acá. Aquí es donde nosotros vamos a incorporar la antena de forma matemática, ¿sí? Fíjense, en la sección View, nosotros tenemos la estructura espacial en la cual se va a representar nuestra antena, ¿ok? Vamos a verlo así. Entonces, el software trabaja de mejor manera si las antenas se encuentran orientadas paralelas al eje X. Aquí está. Creo que yo estoy al revés, por ahí más o menos. Paralelas al eje X, incorporadas de esta manera. ¿Ok? Vamos a imaginar que vamos a hacer una antena de 40 centímetros. 40 centímetros hacia el eje X positivo y 40 centímetros hacia el eje X negativo. Entonces, va a estar centrado en 0 respecto al eje Y y en 0 respecto al eje Z. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Vamos a colocar aquí 40 centímetros. Le damos un Enter. Si no da Enter, no se resetea el valor. Y vamos a X2, sería menos 0,4, que sería 40 centímetros adicionales. Vamos a View. Fíjense, ya está nuestra antena ahí. Así de simple. Como se explicó, teóricamente el software trabaja de mejor manera si nuestras antenas se encuentran paralelas al eje X. Aunque no existe ninguna diferencia si estuviesen paralelas al eje Y. ¿Sí? Pero de acuerdo al autor, pues esa sería la recomendación que hace. ¿Sí le salió eso? Sí. ¿Listo? Ahora, imaginemos que le vamos a mover un poquito en el eje Y. Queremos traerle hasta acá. Movámosle 15 centímetros. Entonces, simplemente para la misma antena, yo le voy a mover 0,15 en Y1
Y en Y2, ¿qué sería? ¿Menos 0,15 o 0,15? Menos. Fíjense, lo que hizo fue esto. Estaba en el origen y se movió un poquito hacia acá. Entonces, el otro extremo, lo que estamos haciendo es colocar los puntos de los extremos de la antena, ¿correcto? Le estamos dando las coordenadas de este punto de aquí y las coordenadas de este punto de acá. Para que coincida, también debo moverle 15 centímetros en Y2. 0,15. No lo ponemos negativo porque se iría hacia atrás. Entonces, vamos a View y vamos a visualizarlo. Mantenemos la antena. Ahora está paralela, pero movida a 15 centímetros del eje Y. Si queremos subirle en el eje Z, hacemos lo mismo. Vamos a subirle 20 centímetros. Z1 y Z2, 20 centímetros. Vamos a visualizarlo. Ya está a una cierta altura del origen de coordenadas. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos interesa aquí? Representar el funcionamiento real de nuestra antena. No es lo mismo, ya vamos a ver qué pasa, no es lo mismo si la antena está trabajando a una altura de 50 centímetros respecto a tierra que a una altura distinta. ¿Por qué sucede eso? Justo por lo que habíamos acabado de visualizar con el plano tierra. Les voy a graficar aquí. Y eso algunos me habían preguntado en una clase anterior. Si yo tengo un edificio y quiero colocar una antena de 2 metros en el techo de ese edificio, el plano tierra, ¿dónde debe ir? ¿En el techo o hacia tierra? Recuerden que en electricidad se hace una conexión hacia tierra de una manera, algo así, llevándole y enterrando ese conector. ¿Correcto? ¿Cuál sería la forma mejor de implementar el plano tierra? O simplemente incorporo aquí el mallado que dijimos para que sea el plano tierra. Opción 1, opción 2. ¿En el techo o en tierra real? Opción 1, Inge, en plano tierra real. Ya. La tierra. ¿Por qué sería? ¿Por qué tendríamos que llevarle al plano tierra real? Para que Tierra se real para descargue la ganancia. directamente cualquier sobrecarga que se descargue en tierra. Ya, buena observación. A ver, lo que pasa que sucede lo siguiente. ¿Qué era para nosotros el plano tierra? Era un espejo, ¿correcto? Por lo tanto, ese espejo está reflejando todo lo que visualiza hacia arriba. En pocas palabras, lo que está reflejando el plano tierra es una antena de este tamaño. Por lo tanto, es como si tuviésemos una antena así, un dipolo de ese tamaño. Lo cual no es verdad. Nuestra antena es solamente esto de aquí. Por lo tanto, el plano tierra tiene que ser llevado al techo para que solamente se refleje esa parte de la antena hacia abajo. Es decir, obtendríamos algo parecido a esto. Y ahí ya tenemos nuestro dipolo total. Entonces, eso es muy importante porque la distancia a la cual se encuentra nuestra antena respecto a tierra real es muy importante. El comportamiento de su router no va a ser el mismo si lo coloca a 1 metro de altura respecto al plano tierra que a 2 metros o a 5 metros respecto al plano tierra. ¿Sí? El comportamiento es muy distinto. Por eso es bastante necesario ocupar los software que le ayuden en este sentido. En este caso, M-Managal nos ayuda porque nosotros podemos incorporarle una cierta altura de funcionamiento respecto a tierra.
El origen estaría representando el plano Tierra para nosotros. ¿Ok? Bien. Por acá nosotros tenemos las señales de alimentación. Ya existen algunos tipos de señales que se dan como predefinidos. Nosotros vamos a poner W1C. Hay otros tipos de señales. ¿Qué significa W1C o qué tipo de señal le estamos dando de alimentación a nuestra antena? Simplemente le dice, es una señal que se encuentra a la mitad del conductor, a la mitad de la antena. ¿Ok? Y fíjense, apareció un pequeño círculo en el centro justo de la antena. Entonces, yo le puse una alimentación a la mitad. ¿Cuál era la importancia de tener el centro de la alimentación? ¿Por qué no lo alimentamos a uno de los extremos? ¿Cuál es la importancia? ¿Qué Para sucedería si le que, pongo más acá? para que no haya pérdidas, Inge. ¿Correcto? ¿Por qué deberían aparecer pérdidas si le pongo a un extremo la alimentación? Porque irradia las frecuencias de manera no uniforme. Claro, correcto, es lo que vimos hace ratito. La longitud de la antena tiene mucha relación con la longitud de onda. Por lo tanto, si yo coloco en este extremo la alimentación, la corriente se va a demorar mucho más en recorrer el brazo más extenso de la antena que el brazo más corto. Por lo tanto, voy a tener una radiación bastante deficiente. ¿Sí? Voy a tener pérdidas por esa situación. Entonces, siempre es bueno incorporar la alimentación a la mitad de la antena. ¿Sí? Aquí nosotros podemos darle diferentes valores, ya sea a la amplitud o a la fase de nuestra alimentación. ¿Sí? Podemos intercambiar. Por ahora vamos a dejarle ahí. Por acá tenemos las cargas. Acuérdense que una carga es un elemento que toma la energía y lo consume de alguna manera. Nuestra antena no tiene ningún tipo de carga. Cuando nosotros hacemos acoples de impedancias e incorporamos un nuevo elemento, ahí es cuando la antena va a tener una carga. Por lo tanto, si no tiene nada adicional, entonces dejamos esto así vacío, sin nada. ¿Correcto? Ahora, regreso para acá, lo que habíamos dicho. ¿Qué significa DM1, DM2 y estos elementos? Siempre lo vamos a dejar por defecto, tal como se encuentran, aunque existen otros valores, pero esto nada más es un procedimiento que internamente hace el software para hacer el cálculo del comportamiento de la antena. Es decir, aquí me dice segmentación, ¿sí? La segmentación es simplemente el software divide a la antena en partes más pequeñas para que se pueda realizar el comportamiento solamente de una de las partes y luego replicarlos para el resto, porque al final es lo mismo. De eso se trata esta sección superior. Por lo tanto, para el trabajo que tenga que hacer el software, lo dejamos tal como nos viene por defecto, ¿sí? En la página web oficial del software encontramos información sobre las fuentes y sobre este tipo de segmentaciones que hace el software para el cálculo del comportamiento de la antena. Si quiere usted más información, puede dirigirse a la página oficial y verificar de qué se trata, incluso para poder cambiar esos valores. ¿Sí? Para nosotros nos sirve así nada más. Ya que tenemos representado, vamos al cálculo. Aquí nosotros tenemos 3 tipos de comportamientos de la antena respecto al plano Tierra. Si tenemos un plano Tierra en el espacio libre, un plano Tierra perfecto, pero ya en Tierra real, o el comportamiento real de un plano Tierra. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Espacio libre sin pérdidas. Cuando estamos en el espacio libre, se supone que alrededor de una antena no existe nada que pueda darle alguna interferencia a la onda electromagnética y nada que le vaya a dañar a la radiación de la antena. Por lo tanto, en muy pocas circunstancias se utiliza esa opción, aunque también es bastante bueno,
cuando nuestra antena va a estar utilizada a una altura bastante grande respecto a edificios o respecto a lo que sea. ¿Ok? Una antena perfecta, realmente no me gusta utilizarlo porque en ningún caso nosotros tenemos un comportamiento perfecto. Por lo tanto, recomiendo ya sea free space, cuando la antena va a estar incorporada en un lugar muy alto, o real cuando en en otra circunstancia, ¿sí? Real significa, como dijimos, que el software va a tomar en cuenta pérdidas, va a tomar en cuenta la altura a la cual se encuentra la antena, y esa altura se encuentra ubicada aquí. Aquí me está diciendo a 1 metro de altura. Fíjense, si yo coloco aquí, se elimina esa posibilidad de colocar la altura de la antena. Por lo tanto, al poner acá, yo voy a colocar la altura a la cual se va a ubicar nuestra antena. ¿Ok? Incluso aquí nos da la posibilidad de utilizar o seleccionar el tipo de elemento del cual se está incorporando la antena. Si el cable con el que estamos utilizando es de cobre, de aluminio, de hierro o cualquier otro tipo de elemento. ¿Sí? Aquí vamos a ponerle nada más por hoy sin pérdidas. En lo posterior hay que verificar qué tipo de material se está usando y seleccionar aquí el correspondiente. Y nada más, vamos a darle en inicio, le damos en inicio y nos genera aquí todo el cálculo interno. Hasta aquí nosotros ya podemos identificar estos 4 primeros parámetros. Frecuencia de trabajo, impedancia, parte real y parte imaginaria, y SWR, ROE. ¿Ok? Con tan solo observar esto, ya podemos definir qué es lo que debemos hacer después. ¿Qué es lo que ustedes pueden visualizar? ¿Qué podemos decir aquí? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Nuestra antena está funcionando correctamente? ¿No está funcionando correctamente? El SWR está muy alto, ¿Correcto? ¿Cuánto debería ser? 1,2. Correcto. A partir de ese dato nosotros ya tenemos bastante información. ¿Qué tenemos que hacer para solucionar eso? De impedancias. Correcto, correcto, acople de impedancias. Por lo tanto, con tan solo mirar ese valor, ya tenemos que saber que debemos hacer un acople de impedancias. La antena va a tener esta impedancia. Por lo tanto, ¿qué impedancia vamos a buscar para hacer el acople? ¿Con qué valores? Para poder asegurar el principio de máxima transferencia de potencia, ¿qué tipo de acople tenemos que incorporarle? ¿O qué tipo de impedancia? Compleja conjugada. ¿Qué significa eso? Que la parte real tiene que ser igual a este valor y la parte imaginaria con signo contrario, ¿correcto? Ahora, cuando nosotros mejoramos el ROE, esto también podría mejorar. Y además, se puede mejorar el ROE antes de hacer el acople de impedancias de otra manera. A ello nosotros le denominamos optimización. Es decir, cuando ya usted tiene la simulación total y vemos que no se corresponde a nuestro funcionamiento esperado, tenemos que hacer la optimización. ¿Qué significa eso? Cambiar los parámetros que podamos cambiar para ir observando el comportamiento. Por ejemplo, frecuencia de trabajo no podemos cambiar. ¿Qué podemos cambiar? Las dimensiones, la alimentación. Veamos qué sucede si yo cambio, por ejemplo, a 5 voltios de alimentación. Volvemos a cambiar. No se ve nada. Vamos a ver qué pasa si intercambiamos esto de aquí. Por ejemplo, en vez de ponerle 0,4, yo le voy a poner 0,35. Y lo mismo por acá. 0,35. Quizás vayan cambiando algunos resultados. Vamos a darle calcular. Y fíjense, estamos cambiando los valores. Sin embargo, vemos que el ROE incrementó. Si ya sé que incrementó, entonces, para disminuir, ¿qué debo hacer? Incrementar acá.
Acá teníamos 0.4. Vamos a ponerle 0.45. Vamos a ponerle acá 0.45. Obviamente, esto tiene que determinarse del funcionamiento real. Usted determina cuánto puede cambiar y cuánto no. Ahora vamos a calcular. Ya disminuyó el ROE a 13,2. Es decir, ya estoy obteniendo una antena casi bastante buena. Vamos a ver qué pasa con 0.5. Con medio metro o 50 centímetros. Vamos a calcular. Y ya tenemos alrededor de 3 en el ROE. ¿Ok? Y fíjense, los valores de la impedancia también van cambiando y van obteniendo un valor bastante mejor. Entonces, si sabemos que estamos trabajando de esa manera, podemos intercambiarla aquí con un 5 más, a ver qué pasa. Se dañó, ¿correcto? No puedo pasarme, es decir, 0,5, 50 centímetros, es una aproximación bastante buena para la frecuencia de 450. 55 centímetros ya es demasiado porque el ROE cambió bruscamente, ya no nos funciona. Por lo tanto, quizás 0,51. Aún así ya es demasiado. Con 0,5 a mí me dio 3 de ROE, ¿sí? Entonces, me quedo con esos valores de 0,5. Podemos visualizar, vamos a verle qué sucede. Vamos a ponerle 0,5. Y 0,5. Recuerden, este es el procedimiento de optimización. No podemos bajar más el ROE. Es aquí donde nosotros ya tenemos que hacer obligadamente el acople de impedancias. Porque de esto no podemos bajar, pero tenemos que bajarlo para disminuir pérdidas. Y ya cambiando los valores de nuestra antena, ya no nos permite disminuir el ROE hasta 1.2. Por lo tanto, ese es el límite del procedimiento de optimización. A partir de esto, Dije, dígame. perdón, le corté. Yo le probé con 0.49 y me sale la impedancia en negativo. Ya, la impedancia es simplemente el valor que tiene nuestra antena. Lo que nos interesa es el ROE. ¿Cuánto le da el ROE? 2.13. Ya, bueno, todavía disminuye más. Entonces, trate de verle el valor más exacto o el valor mucho más pequeño que le proporcione en el ROE cuando vaya cambiando la geometría. ¿Ok? Pero sin embargo, la idea es esta. Cuando ya visualiza que no puede disminuir más, entonces el procedimiento correspondiente ya será al acople de impedancia. Entonces, directamente decir que mi antena no funciona y que para que funcione tengo que hacer acople de impedancias es irse demasiado pronto. Entonces, antes de decir o de decidir que debemos hacer acople de impedancias, hay que optimizar nuestra antena, ¿correcto? Ahora, ¿cuáles son las restricciones de optimización? Fíjense aquí, si yo voy dando valores más exactos, posiblemente me salga 0,49113, es decir, varios decimales. Sin embargo, físicamente yo no puedo incorporar una antena con 3 valores decimales en su medida. Simplemente digamos que hasta con 2 valores, porque eso estaría en centímetros. Hasta con 3 valores sería en milímetros. Pero cuando nosotros cortamos un tubo o un cable, es imposible hacer una diferencia entre un milímetro y otro milímetro. Por lo tanto, el tercer valor decimal ya prácticamente no es posible, ¿correcto? Y en la mayoría de casos, los cálculos en antenas nos dan con valores decimales así.
Y eso hay que tratar de eliminarlos haciendo aproximaciones y con ello obtener una buena optimización de la antena. ¿Sí? Hasta ahí eso. No sé, ¿alguna duda, pregunta? Bien. Entonces, ¿qué es lo que nos queda de este software? Visualizar esto de acá. El comportamiento de la radiación se le denomina patrón de radiación. ¿Sí? El patrón de radiación realmente es decir, en pocas palabras, la radiación que se genera de una antena es en 3D, lo cual podemos visualizarlo aquí. Es decir, en todas las direcciones del espacio se genera una radiación. Sin embargo, para el análisis es necesario realizar dos cortes. Si nosotros recortamos la señal así, digámosle que así, fíjense, se visualiza eso en esta sección de acá. ¿Sí? El corte en el eje, ¿qué sería esto? YZ, XZ, ¿correcto? En el eje XZ nos proporciona esta gráfica de acá. ¿Sí? Y si hacemos un corte en XY, que sería algo así, se visualiza el comportamiento que lo pueden observar acá. ¿Ok? Ahora, esos dos tipos de visualizaciones nos ayuda bastante para saber o para distinguir hacia dónde se encuentra dirigida la radiación. ¿Por qué nos da una radiación de esta forma? Bueno, porque inicialmente nuestra antena es simplemente le dimos valores así nada más, pero un dipolo realmente tiene una radiación tipo rosquilla. Vamos a verle acá. Fíjense, este es el comportamiento general de un dipolo. Así debería ser el dipolo. ¿Ok? Porque el tipo de radiación es semi-omnidireccional, aunque muchos autores le llaman a esto omnidireccional, esto no es así, pero se le puede determinar como semi-omnidireccional. ¿Qué significa omnidireccional? Que la radiación es de la misma manera en todo el espacio. Por lo tanto, realmente debería ser una esfera y no una rosquilla. Sin embargo, la esfera, que es la antena omnidireccional real, es una antena ideal que en la vida real no se puede obtener. Solamente en el espacio libre, en el que no existe ningún tipo de interferencia, ningún tipo de error que se pueda sumar a nuestra antena, entonces podemos obtener una esfera de forma total. Cuando nosotros ya estamos hablando de una antena ideal, pero en tierra, es decir, ya acercándose a la realidad, la esfera se transforma en una rosquilla. ¿Ok? Y este debería ser el comportamiento de nuestro dipolo. Entonces, ¿por qué no tenemos ese comportamiento y nuestra antena se comporta de otra manera? Justo por los problemas que habíamos indicado previamente. Es decir, la antena fue simplemente utilizada de una manera arbitraria. Colocamos aquí diferentes tipos de valores. Si en caso de haber hecho un cálculo previo para obtener estos datos, entonces nuestra antena
el comportamiento de nuestra antena sería bastante aproximada a la rosquilla, ¿correcto? Entonces, ¿qué significa eso? Vamos a ver antes de ello este comportamiento de aquí. Fíjense, si regresamos a View, podemos observar lo siguiente. Observen qué sucede. Esto no teníamos al inicio, ¿sí? Cuando le dimos en calcular, aparecieron estos elementos. Esto para nosotros representa la corriente, la distribución de la corriente. Justo lo que les había indicado, el cambio de dirección de un extremo a otro, es que se puede visualizar de esta manera. Es decir, el comportamiento de la corriente, si la corriente es sinusoidal, digámoslo así, se encuentra distribuida a lo largo de toda la antena de esta manera. ¿Qué es lo que podemos visualizar? Las pérdidas que nosotros tenemos acá, este comportamiento raro, se puede observar porque no existe una relación directa entre la longitud de la antena con la señal o con la frecuencia de la corriente que estamos trabajando. ¿Cómo podemos ver eso? Para que coincida, significa que estos puntitos de aquí, los mínimos, deberían coincidir con la antena. Como están sobre la antena, entonces ya podemos decir directamente que no corresponde, ¿sí? Por otro lado, ¿qué es lo que además podemos visualizar? Fíjense en la parte superior de uno de los máximos, es como si hubiese empezado ya a querer disminuir. Quiere aparecer uno de estos mínimos justo en este punto de aquí. Y por lo tanto, eso también para nosotros nos da un error. Es decir, esto es interpretación, ¿correcto? Cuando usted observe esto, sabe que existe pérdida. Ahora, ¿qué es lo que nos hace falta observar? Fíjense qué pasa si yo le incorporo un elemento adicional. Vamos a ponerle un 0,30, por ejemplo, un elemento nuevo de 0,30 de longitud. Voy a ponerle a una distancia de 25 centímetros. A la misma altura de 0,2. 20 centímetros. Aquí vamos a ponerle menos 0,30 centímetros. A una distancia de 0,25. Y a 0,2. Esto es lo que queremos hacer, ¿sí? Estamos incorporando un nuevo elemento paralelo a la antena anterior más adelante, ¿sí? Como sus longitudes son arbitrarias, quizás vamos a ver qué sucede, ¿sí? Vamos a ver qué pasa al incorporar ese elemento. Vamos a calcular y entonces vamos a visualizar aquí. La corriente, fíjense, es decir, aparece una corriente en ese elemento, aunque no tiene ninguna conexión con la alimentación. Está muy separado, pero aparece una corriente. Esa corriente se debe al campo electromagnético que generó la antena inicial, la antena original, y eso indujo una corriente en esta antena de acá. Lo cual también incorpora un patrón de radiación, ayuda o ya sea puede mejorar o puede empeorar el patrón de radiación de nuestra antena. Vamos a ver qué pasa. Fijémonos acá. Vamos a la visualización 3D. No sé si se ve. Si aparece la distribución en 3D en sus pantallas. Sí, Inge. Ya. Entonces, fíjense la distribución de la radiación, el patrón de radiación cambia también, es muy distinto, ¿correcto? Entonces, de ahí viene lo siguiente. Cuando usted instala una antena, tiene que asegurarse que no exista un conductor cercano, porque también puede tomarle como parte, la onda electromagnética puede tomar como parte de la antena a ese elemento conductor. Eso en la vida real, ¿no? Por eso es que se necesita que la antena esté lo más alejado posible del plano Tierra en muchas de las circunstancias.
Por otro lado, también se necesita que es decir, de esto se puede decir que si su router de la señal de Wi-Fi se encuentra cercano a elementos conductores, entonces va a dañar su patrón de radiación. Y eso se traduce a pérdidas, ¿correcto? Entonces, siempre que haga una instalación de un elemento con una antena, busque un lugar en el que no existan interferencias. En pocas palabras, las interferencias serán los elementos conductores, porque eso va a dañar su patrón de radiación. Obviamente, desde otros puntos de vista, interferencias también son paredes, son elementos que encierran a la onda electromagnética. Por ejemplo, si su router se encuentra al lado de una antena, de una ventana, teóricamente para que entre la señal por la ventana, pero si la ventana tiene un marco o una protección de metal, se dañó todo, ¿correcto? Esperando que la señal ingrese por la ventana, jodidos, porque la ventana tiene un marco de hierro, tiene una protección de malla de hierro, eso también forma parte de las antenas y por lo tanto pérdidas, ¿correcto? Eso mucha importancia. Ahora, lo otro es, ¿debo deshacerme de todo tipo de elemento conductor? Realmente no siempre, porque, como dijimos, algunos elementos conductores conforman antenas solo si tienen relación con nuestra frecuencia de trabajo. ¿Ok? Es por eso que si la malla que conforma la protección de su ventana tiene unas aberturas muy grandes respecto a la longitud de onda de su señal Wi-Fi, entonces realmente el funcionamiento no va a cambiar. ¿Ok? Nada más hacerle esas observaciones. ¿Preguntas, dudas? ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? En las siguientes clases vamos a ir ya observando todas las características que se pueden determinar del patrón de radiación. ¿Ok? Hasta aquí, en esta clase, ustedes ya saben el comportamiento total de las antenas. Ustedes ya saben de qué se tratan las antenas, para qué sirven, cómo funcionan. Es decir, ya sabe todo, toda la física que hay detrás de las antenas. Fuera de esto es solamente diseño, implementación, nada más. Es decir, a partir de esto, bueno, en las siguientes clases vamos a ver también un poquito sobre conceptos de radiación, pero que ya realmente es un funcionamiento desde el punto de vista de la ingeniería. Desde el punto de vista del usuario, ya ustedes ya lo saben todo. ¿Ok? Entonces, en lo posterior, lo que vamos a hacer es a caracterizar al patrón de radiación. Vamos a identificar su comportamiento, qué se puede hallar a partir del comportamiento del patrón de radiación. Vamos a ver cosas similares. ¿Sí? Potencias, distribución de corrientes, distribución de campos, enlaces, sucesivamente. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? Bien, entonces, si no hay nada, en esta clase vamos a terminarla ahí, díganme. ¿En qué? ¿Sí? El software M-Managal específicamente es más trabajado para antenas tipo Yagi. Sí, se puede decir que son antenas tipo cable, no tipo Yagi, sino tipo cable. ¿Qué significa eso? Donde usted observe una antena hecha por cables o por tubos, entonces ese tipo de antena puede ser reflejado aquí, así de simple, ¿sí? Cables o tubos. Hay otro tipo de antenas que lo vamos a ver después, que son las antenas tipo microcinta, que son las que se encuentran en nuestros celulares o en nuestras computadoras. Esas sí ya no pueden ser representadas aquí. ¿Ok? Entonces, para todo tipo de antena tipo cable, puede ser utilizado este software M-Managal, con unos resultados bastante buenos.
Y una duda, usted mencionaba que hay cierto elemento de la antena que es tipo loop, pero aquí no creo que se puede representar. También se puede representar. Si nosotros vamos incorporando elementos simplemente con las coordenadas, podemos hacer que nuestra antena, que ahorita lo hicimos de un dipolo, podemos incorporar nuevos elementos así, nuevos elementos verticales, horizontales, y podemos hacer que sea una sola antena. Sí se puede. Ok, y ahora sí. Listo. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda o alguna otra pregunta? Bien, entonces por hoy terminamos la clase. Les agradezco mucho. Recuerden mis mejores deseos en la salud de ustedes y sus familias, ¿sí? Pasen bien, nos vemos en la Igualmente. siguiente clase. Gracias, Inge. Gracias, Gracias. Inge, Sí. igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Luego.